Hola a todos, Dios los bendiga, qué gusto saludarlos en esta tarde o bueno, cuando tú estés viendo o vayas a ver el video, los que nos están viendo en vivo y en directo, es una alegría poder saludarlos a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Nosotros somos una iglesia para la familia y todos nosotros somos esa familia, una gran familia en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando de temas que tienen que ver con las relaciones. Y cuando hablamos de relaciones, hablamos de un aspecto muy importante en todos los seres humanos. Si te das cuenta, nosotros tenemos relaciones o las relaciones vienen a ser nuestro alimento espiritual y nuestro alimento emocional, en la esencia, el sentido de lo que es nuestra familia, amigos, compañeros, de todo. Uno tiene relación con su familia, tiene relación con amigos y tiene la relación con nuestros hermanos en la iglesia, con diferentes personas y somos llamados a tener relaciones, cultivar relaciones. Y hemos estado hablando de estos temas y estoy seguro que nos han bendecido todos los temas anteriores y esperen a los que vienen porque vamos a seguir reforzando la importancia de nuestras relaciones. Vamos a hablar hoy en este tema de emociones y de sentimientos. Bueno, ustedes saben que nosotros los seres humanos somos muy emocionales, somos sentimentales por naturaleza, o sea, es la naturaleza del ser humano las emociones, ¿verdad? Los sentimientos y eh, básicamente un sentimiento y una emoción van ligados, ¿verdad? Esos impulsos, esas sensaciones que todos nosotros podemos experimentar por diferentes razones. Y yo primero me gustaría comenzar hablándoles de que las emociones y los sentimientos, como decía anteriormente, que son naturales, Dios nos los dio a nosotros como un regalo, ¿verdad? Son un don que está en el hombre, en el alma. Nosotros somos personas que tenemos un alma y el alma que es un ser espiritual dentro de nosotros tiene la voluntad y tiene las emociones y tiene el poder de los recuerdos, de las memorias, del razonamiento. Esto es muy interesante hablar ahora de lo que son emociones, porque yo quisiera comenzar hablando de esto, de que las emociones son un regalo de Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que nosotros podemos sentir diferente tipo de emociones, ¿verdad? De sentimientos. Y bueno, ¿cómo fuéramos los seres humanos si no tuviéramos emociones? Si no tuviéramos sentimientos, ¿verdad? Pues fuéramos como unos robots que no sentimos y que no experimentamos una emoción, pero todos las podemos sentir y a mí me gusta estar emocionado, eh, llegar a experimentar el sentimiento del amor, del gozo, el sentimiento de la alegría, el sentirte en la presencia de Dios, ¿verdad? Sentir que estamos protegidos por Dios, poder sentir el amor de Dios y poder transmitir el amor de Dios a través de las emociones también, de los sentimientos de amistad, de gozo, de paz. Todo esto es algo maravilloso.
las emociones, los sentimientos. Si se dan cuenta, les estoy hablando primero de un contexto muy positivo, porque las emociones en ese sentido, cuando tú sabes estar contento en el momento que deberías estar contento, en la ocasión, ¿verdad? Uno le toca vivir ocasiones donde el momento es estar a gusto, es estar en paz. Y cuando tú sabes manejar tus emociones y poderle mandar, si podemos decir así, a tu mente y a tu ser, ¿sabes qué? Este es un momento de estar contento, es un momento de estar feliz, pues hay que estar así. Y, y yo creo que hay momentos en donde nosotros, bueno, estamos con moderando o modulando las emociones de diferente forma, gestionándolas, ¿verdad? Hay momentos donde uno está más serio, más tranquilo, uno está pensativo y bueno, también se viven emociones no sé, de tristeza, de dolor. Uno experimenta esos sentimientos cuando uno llora, cuando uno está triste, cuando te sientes solo. Eh, esos son todos esos son sentimientos, son emociones. Y como seres humanos tenemos que aprender a vivir gestionando las emociones, moderando las emociones, utilizando las emociones, que las emociones sean una bendición para nosotros. Y cuando vamos entendiendo todo esto, nos damos cuenta de, de lo importante de esto, ¿no? Quisiera mencionarles que Jesús, el Señor, dejó plasmada las emociones en su vida. Eh, Lucas capítulo 19, verso 41, habla de que cuando Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén, al verla, dice, lloró sobre ella. Y la Biblia dice que Jesús al ver la ciudad se emocionó y lloró. Y ese fue una emoción, un sentimiento del Señor. Juan 11:35 habla de que Jesús lloró cuando Lázaro había muerto y estaba en el sepulcro. Sentimientos de melancolía, ¿verdad? De tristeza. Jesús lo sintió. Jesús se emocionó y lloró. También dice la palabra que Jesús se enojó, ¿verdad? También eso es otra emoción, otro sentimiento. Juan capítulo 2, verso 15, dice, y haciendo un azote de cuerdas, o sea, un tipo de látigo, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y Jesús se enojó y les tiraba, dice, con esa cuerda estaba golpeando las mesas, tiró las mesas y echó a todos los que estaban en el templo porque Jesús estaba enojado porque él dijo, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones y mi casa, casa de oración, será llamada. Entonces, vean a Jesús llorando frente a la ciudad de Jerusalén, llorando porque un amigo estaba muerto, enojado porque en su casa estaban haciendo cosas que no eran las que Dios deseaba. Pero también en Mateo capítulo 11, verso 25, dice la palabra de Dios, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice que Jesús se regocijó, o sea, el Señor se alegró, se llenó de gozo y de alegría con sus discípulos. Entonces, Jesús mismo nos muestra una vida en donde Él está experimentando todas estas clases de emociones. Hay momentos donde está llorando, hay momentos donde está triste, hay momentos donde está enojado y hay otros momentos donde está muy contento y muy feliz. Y yo creo que así es la vida.
No podríamos decir que las emociones solamente son siempre las mismas, ¿verdad? No todo el tiempo uno va a estar regocijándose y regocijándose y regocijándose y todo el tiempo es un regocijo. No, la vida no es todo el tiempo es un regocijo. Tampoco la vida no todo el tiempo es tristeza. No todo el tiempo vamos a estar tristes, llorando y llorando y llorando. No, y no todo el tiempo vamos a estar enojados también, enojados con esto y estoy enojado todo el tiempo, sino que vamos entendiendo que las emociones en cada persona tienen que ser manejadas. Nuestras emociones, las emociones deben ser manejadas por nosotros y no las emociones no dejar que las emociones nos manejen a nosotros. Esto es muy importante, ¿verdad? Una emoción no es la que debe manejar a una persona, sino las personas deben aprender a manejar las emociones. Si tú te das cuenta, un niño, por ser un niño, no sabe manejar las emociones. Y lo que le pasa a un niño lo controla, lo maneja el impulso, lo maneja la emoción. Pero conforme va creciendo, se entiende que el niño va madurando y va aprendiendo a manejar sus emociones. Dice la palabra de Dios que en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros como hombres necesitamos la ayuda para el manejo de las emociones. Aquí es donde entra ya el tema bíblico, ¿verdad? Déjame hablarte de la Biblia y el poder que tiene la palabra de Dios para ayudarnos a ser personas que tenemos un dominio propio, ¿verdad? Un dominio sobre las emociones. Y aquí hay que hablar ya de que las emociones y los sentimientos, cuando no son controlados, cuando no son gobernados por la palabra de Dios, pueden tornarse en quebrar relaciones, porque el tema estamos hablando de las relaciones. Muchas veces mucha gente ha perdido una relación que era buena por una emoción, por un sentimiento, por un coraje, por un sentimiento de dolor, de tristeza. Y es muy entendible, ¿verdad? Cuando uno siente ganas a veces de ahorcar a alguien, de sentirlo, lo sentimos, ¿no? Sientes ganas de ya no hablarle a alguien y dices, ya no quiero volver a verlo, ya no quiero volver a verla, ya no me importa. Pues estás emocionado, o sea, estás viviendo un momento difícil, eso se entiende. Pero el punto va a ser aquí, ¿qué tan inteligente, qué tan sabio es que tomemos decisiones bajo el efecto de una emoción de ese tipo? Nunca va a ser correcto porque la Biblia dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tomas decisiones bajo enojos, bajo la influencia de los corajes, de la ira, del rencor, del resentimiento, nunca van a ser las mejores decisiones. No se toman decisiones por emoción. Por ejemplo, nosotros no deberíamos de... ¿Quién se casa porque se emocionó nomás? No deberías casarte porque te emocionaste solamente. O sea, qué bonito que haya una emoción, pero el matrimonio no se da por emoción. El matrimonio es una decisión muy bien pensada. Uno tiene que ponerle cabeza, tú no tienes que ponerle, y ahí entra el dicho, ¿verdad? La cabeza fría. Hay que pensar muy bien, hay que planear. Voy a comprar una casa. Bueno, no la voy a comprar por una emoción. Ay, estoy sumamente emocionado y yo la voy a comprar. No, la cabeza fría también. Hay que ponerle hielo a la emoción y vamos a controlar esa emoción y vamos a pensar los pros, los contras, como que si este es el mejor momento,
cuánto me van a cobrar de interés, ¿verdad? Hablando de una casa, dónde la estoy comprando y qué momento es. Entonces estamos viendo muchas cosas, no nos vamos a dejar ir por la emoción. Eso es muy importante, saber que las emociones pueden traicionarnos, nos pueden llevar a cometer errores, decisiones equivocadas. Segundo de Corintios capítulo 11, verso 3 dice, pero temo, hablando el apóstol Pablo, temo como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de cómo él está, dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva por los sentidos. O sea que uno puede ser engañado por los sentidos. Tú te puedes, por ejemplo, un joven se puede emocionar con una muchacha y se emociona con ella y sus sentidos le dicen que ya está enamorado, que ya la quiere y que es la mujer de su vida. Esos son sus sentidos, pero, pero podríamos ser engañados por nuestros sentidos porque muchas veces los sentidos inhiben la sabiduría, el pensar las cosas y no pensamos y actuamos solo porque sentimos. Y esto es muy importante. Nosotros no debemos de dejarnos engañar solo por los sentimientos, sino que aquí entra la guianza de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Mira cómo la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y fíjate cómo está aquí la descripción de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Hace un momento que estaba estudiando este tema que iba a hablar y que estoy hablando acá con ustedes, me recordé de esos 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales, entre ellos está la gula, que la gula es un sentimiento de comer y comer y comer, y porque tienes hambre y quieres comer. Y están el sentimiento de la ira, y están también otros más pecados que vienen por pasiones. Y dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y hay otro versículo en Gálatas también, capítulo 6, verso 8, que dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y aquí otra vez está hablando de la carne, y ahorita les voy a hablar de la carne. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es esa carne? Algunos están pensando en la carne asada, en las costillitas, en el sausages. No tiene que ver nada con esa carne. Pero tengan en mente lo que está diciendo la palabra de Dios. Han crucificado la carne. El que siembra para su carne va a cegar de la carne corrupción. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es la carne y qué hay de malo en la carne que hay que crucificar la carne con las pasiones y los deseos, y que el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción?
Aquí la parte importante, bueno, la parte de la que yo quisiera tratar y hablar un poco es que cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de la humanidad, del ser humano y de sus impulsos humanos, sus sentimientos humanos, todo lo que viene separado de Dios. O sea, mi carne es mi yo, mi voluntad separada del Señor. Esa es mi carne, o sea, lo que yo siento, lo que yo pienso, es que yo siento hacer esto, es que yo me siento triste, es que me siento solo, es que siento ganas de hacer esto. Esa es tu carne. Y tienes que darte cuenta que todos somos carne, todos somos carnales. Todos sentimos, todos tenemos ese yo de que yo siento ganas de ahorcar a esta persona ay, ya no puedo, ya no aguanto a este, ya no lo aguanto, ya. Esa es la carne. Todos nosotros experimentamos esas emociones cuando nos damos cuenta que los sentimientos nuestros, por eso dice la palabra, nos pueden engañar y uno necesita ser. Yo escribía algo aquí muy importante. La carne que debe de ser crucificada para que seas feliz, para que entonces tengas sentimientos bendecidos, para que entonces tú y yo podamos gozar de que nuestras emociones y nuestros sentimientos sean bendecidos por el Señor. Porque dice que los que estamos en Cristo hemos crucificado la carne y el que está en Cristo ya no anda conforme la carne. Entonces, para yo poderte ayudar y terminar con esta reflexión que estamos hablando el día de hoy, sería lo siguiente. La carne es la irresponsabilidad del ser humano. O sea, andar en la carne es ser irresponsable en el manejo de mis emociones y mis sentimientos. Esa es la carne. Cuando no soy responsable de lo que yo siento, de lo que quiero hacer. Y ser una persona espiritual es ser una persona responsable de tus sentimientos, responsable de tus emociones. Y fíjate, esto es madurar. Checa esto, esto es el camino a madurar. Cuando uno madura es cuando te haces tú responsable de lo que piensas, de lo que sientes, y pides a Dios que te ayude a entender por qué te sientes así. Mira, yo estoy enojado y he orado a Dios que me ayude a entender por qué me enojé. Esa es la madurez. Cuando todos nos podemos enojar y todos nos podemos poner tristes y sentir, yo no puedo por qué negar los sentimientos, no se pueden negar. Uno va a sentir el dolor, va a sentir la tristeza. Pero cuando tú eres responsable de tus sentimientos y tus emociones, tú oras a Dios y tú le dices, Señor, ayúdame porque me estoy sintiendo así y quiero que me des sabiduría, que me des guianza y que me ayudes a entender por qué me siento así, cuál es la parte que a mí me toca, cuál es la parte donde yo la estoy regando, cuál es la parte donde yo tengo que hacer un cambio. Esa es la madurez y sabes que ese es el camino a la felicidad, ese es el camino a poder tener una vida con sentimientos en el lugar que deben de estar. Cuando somos irresponsables de nuestras emociones y nuestros sentimientos, hacemos responsables a los demás de cómo nos sentimos. Es que yo me siento así por lo que me hicieron. Mira, es que yo estoy así por lo que me hicieron cuando yo estaba chiquito o cuando estaba pequeño. Y todo eso, claro que tiene un tema de reflexión, pero no puedes seguir viviendo
haciendo responsable a los demás de cómo tú te sientes y cómo tú estás. Cuando Cristo viene a nosotros, el Señor nos hace crecer en responsabilidad. Uno ahora empieza a controlarse a uno mismo. Yo puedo gobernar mis sentimientos. Yo no puedo gobernar los sentimientos de otra persona, ni las emociones de otros, pero sí puedo gobernar las mías. ¿Y sabes qué feliz voy a ser a mi prójimo cuando yo soy una persona que aprendo a controlar mis emociones? Soy responsable de mis sentimientos, soy responsable de mis reacciones. Así que si la riego, pues pido perdón porque soy responsable de lo que yo hice. Si cometo un error, voy a pedir un perdón, una disculpa, voy a buscar arreglarlo porque yo soy responsable de mis actos y quiero corregir eso. Eso es muy importante, que cada uno de nosotros podamos entender este tema, en el tema de las relaciones, la importancia de que el Señor, y así es lo que dice la palabra, los que ya no son guiados por su carne, sino son guiados por el Espíritu. Tú y yo, al tener a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que te guía, el Espíritu Santo que te instruye, que te da sabiduría. Tú y yo podemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé consejo y la palabra de Dios y los amigos que son sabios, los compañeros que conocen y que te pueden dar un buen consejo. Esa es sabiduría. Yo le pido al Señor y quisiera hacer una oración por todos ustedes para que podamos entender que, en un resumen, las emociones y los sentimientos son un regalo de Dios. Dios nos ha dado emociones, sentimientos y son el camino, son el conducto para disfrutar la vida y para entender la vida y conocer muchas cosas. Pero cuando no somos responsables del manejo de ellos, podemos ser un desastre por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Podemos hacernos mucho daño y hacerle mucho daño a los demás porque no estamos teniendo ese dominio propio. Y yo quiero orar por este tiempo y dejar esta reflexión en cada uno de ustedes, creyendo que Dios te está ayudando a crecer y que tú estás siendo responsable de tus emociones, de tus sentimientos, para tener mejores relaciones más fuertes, relaciones que producen, relaciones que son permanentes, relaciones que perduran y relaciones que te bendicen. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que me están viendo y de los que están entendiendo esta palabra y los que pueden escucharnos, Señor, y están atravesando y se identifican con este tema, hablando de relaciones, hablando de emociones y de sentimientos. Yo te pido que tú, Señor, nos ayudes a todos nosotros, que nos ayudes a entender que necesitamos tu guianza, Señor. Necesitamos ser responsables de nuestras acciones. Necesitamos crecer. Ayúdanos, Señor, a poder despojarnos de sentimientos, de dolor, a veces de ira, de coraje, de raíces de amargura, que seamos responsables para sacarlo, para quitarlo de nuestros corazones, Señor, para no dejar que eso continúe ahí y que podamos tener un cambio de mentalidad, como dice tu palabra, Romanos capítulo 12, que nosotros renovemos nuestra mente, Señor. Padre, yo oro por cada uno de mis amigos, mis hermanos, mi familia, y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Bendiciones.